Bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube y esta vez les voy a comentar o les voy a contar algo que seguramente te habrás preguntado un montón de veces. Si se puede realmente rendir muchos exámenes en un solo llamado, en un solo turno. Mi experiencia personal, que muy pocas veces la conté completa, la voy a contar para que te inspires, para que veas que vos también podés hacerlo y que si yo lo pude hacer, como te digo, vos también lo podés hacer. Es solo cuestión de aprender algunos consejos, poner en práctica algunas recomendaciones que te voy a dar en este video y vas a ver cómo, si efectivamente practicás, ensayás todo lo que te voy a explicar, según mi experiencia y según la experiencia de muchos alumnos y alumnas que he tenido a lo largo del tiempo, vas a poder en un solo turno rendir muchos exámenes al mismo tiempo. Es una cosa que quiero que te quede claro. Se puede rendir muchos exámenes en un solo llamado. Solo es cuestión de poner en práctica muchas de las cosas que te voy a decir en este video, que vas a aprender a partir de mi experiencia y que te puede transmitir tranquilidad cuando a veces te agarran esos momentos de ataque, de no saber qué hacer, de disparar, de abandonar, de no estudiar nunca más, de dejar de considerarte que no servís para nada. Vas a ver que con lo que te voy a contar en este video del canal, vas a tener las herramientas más que suficientes para empezar a modificar eso que crees al principio de todo, que crees como imposible. ¿Sí? Estoy medio trabado en el comienzo del video, te pido disculpas. Pero eso, es muy importante que tengas presente que lo puedes hacer y te lo voy a explicar ahora mismo. Antes que nada, acordate de suscribirte y darle me gusta, así, y sobre todo a la campanita, así YouTube te avisa de los nuevos videos que vamos teniendo en el canal. Yo soy licenciado en comunicación, estudié en una universidad privada, en la Universidad Católica. También antes había estudiado en un par de privadas y en la Universidad Pública de Buenos Aires, en la UBA. Es decir, que tengo bastante experiencia en distintas modalidades de cursada, de exámenes, etcétera, etcétera. Por supuesto que después lo utilicé para enseñar la técnica de estudio que enseño, que es tan efectiva y que siempre te dejo el link aquí debajo y lo puedes hacer desde cualquier país. A lo que voy. En aquel entonces, te estoy hablando del año 2004, me estaba por recibir después de cursar durante 4 años la carrera, licenciatura en comunicación periodística, y me encontré con la situación de que se me acumularon finales y la mayoría de ellos se me vencían. ¿Qué quiere decir esto? Que si no los rendía bien, tenía que recursar las materias. De esos 9 finales que se me acumularon a fines del 2004, 7 de ellos se me vencían. Esto es que si en alguno de esos 7 me iba mal, tenía que recursar. En mi caso, a mí siempre me funcionó trabajar o estudiar bajo presión. Es decir, no soy una persona que puedo estudiar las cosas o puedo hacer las cosas si tengo un montón de tiempo por delante o si no tengo algún tiempo límite, alguna fecha que me obligue a hacer las cosas en determinado tiempo. Siempre funcioné bajo presión. Y en el estudio siempre me funcionó eso. Los momentos en los que menos rendí fueron aquellos momentos en los que tuve, si se quiere, un poquito más de tiempo, un poquito más de menos presión para leer las cosas. En esos momentos me fue regular a mal, regular, ¿sí? Y luego en los momentos en que estaba más apremiado con el tiempo, con todas las cosas, pude rendir más. Pero eso depende de cada uno, depende de cada una, depende de la personalidad que tengas. No hay una regla estricta que diga si sos así, entonces esto, y si sos así, entonces esto. No. Eso depende de cada uno. Por tanto, no lo tomes como algo determinante. Sí, lo primero que tenés que hacer como un primer punto es conocerte. Siempre insisto con esto. Conocerte mucho, saber dónde fallás, saber en qué momento del día estudias mejor, saber qué días de la semana pueden rendir más, etcétera, etcétera. Y sobre todo, no dejarte guiar por los apuros innecesarios. ¿A qué llamo apuros innecesarios? Cuando vos te planteás que de pronto tenés 8 finales y tenés que rendirlos sí o sí en diciembre porque si no es un fracaso, cuando en realidad de pronto de esos 8 exámenes que tenés que rendir al final de la cursada, tan solo 1 o 2 son obligatorios porque si no, no te permiten la correlativa inscribirte a otra materia, a otra asignatura, lo que fuese. Primer punto, evaluar muy bien si realmente tenés que rendir siempre lo que tenés por delante. A veces es simplemente una cuestión de competencia inconsciente, de decir, mis compañeros, mis compañeras ya están, no sé, se están por recibir y yo ni siquiera avancé, entonces me tengo que apurar. Muchas veces los apuros vienen por eso. Por eso es súper importante analizar este primer punto. Después, ¿cómo hice yo para rendir 9 materias?
Separé si se quiere en tres. ¿Cuáles de esas asignaturas eran fáciles, cuáles difíciles y cuáles intermedias? De esas 9 asignaturas me acuerdo que 2 de ellas eran entregar una monografía. Entregar una monografía, un trabajo práctico y defenderlo oralmente. Es decir, vos entregabas la monografía días antes del examen, lo veía, los docentes evaluaban ese trabajo y en el examen final lo que tenías que hacer, te iban a hacer preguntas sobre la monografía y tenías que defenderlo. Con lo cual, eso era más sencillo que otras materias que de pronto tenían una bibliografía enorme, iba a ser muy largo estudiar, muy tedioso, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la estrategia? Primero, por supuesto, tener una técnica de estudio definida. Yo estudié con la técnica de estudio que enseño hace 24 años. Por si me ves por primera vez, es una técnica que crearon mis abuelos docentes Olga y Ricardo, que yo le enseño hace 24 años y que yo mismo apliqué para sacar adelante mi carrera. Esto es súper importante porque muchas veces se enseñan cosas sin haber puesto en práctica lo que se enseña. Hay muchísimo de eso. Bien, no es el caso. Hice mi carrera con la técnica de estudio que enseño. ¿Te estoy diciendo con esto que tenés que aprender mi técnica para...? No. Te estoy diciendo que tenés que tener definida la forma de estudiar, sea la que sea. Resumen, repetí, grabás, globitos, esquemas, síntesis, no sé, la que sea, pero definida. Y este punto es esencial. ¿Por qué? Porque cuando tenés definida la forma de estudiar, la mente trabaja mucho más fácil, ya tiene todo automatizado y no necesita estar haciendo el esfuerzo permanente de volver a intentar una cosa distinta cada vez que te sentás a estudiar. Esto es cuando aprendes a manejar. Al principio tenés que concientizar todos los movimientos que tenés que hacer, pero una vez que tu mente incorpora las cosas que tiene que hacer, te vas a ver manejando sin ni siquiera prestar atención a las cosas que estás haciendo. Las haces en modo automático. Lo mismo sucede con el manejo, con el estudio y con cualquier aprendizaje cuando uno inicia ese aprendizaje. Ahora bien, cuando por la práctica vos automatizás cada paso, la mente lo incorpora subconscientemente en el inconsciente y al momento de ponerlo en práctica no consume tanto espacio del disco rígido para pensar lo que tenés que hacer. Y eso precisamente es lo que te hace estudiar rápido. Por eso es importante definir, es importante no ir improvisando con el estudio, fundamental. Segundo punto, organizar bien tu estudio, tu horario de estudio. En aquel momento yo trabajaba, daba clases de técnica de estudio precisamente en aquel momento presenciales, viajaba de un punto a otro de Buenos Aires, tenía muy poco tiempo para estudiar, porque la cursada en general era de 7:45 a 4 de la tarde, ¿sí? Y en general cuando salía a las 4 de la tarde tenía algún viaje por lo general lejos de una hora a la casa de un alumno o una alumna, con lo cual tenía muy poco espacio. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hice para aprobar esos exámenes? En primer lugar, identificar cuáles iban a ser las asignaturas que me iban a llevar más tiempo para empezar con anticipación a prepararlas. Cuando llegué a esa situación de 9 exámenes para rendir en diciembre, no es que llegué el 15 de noviembre y dije, ah, caramba, tengo 9 finales para rendir, ¿qué voy a hacer? No. Ya al comenzar el segundo cuatrimestre, depende del lugar del mundo en el que estés, pero en Argentina el segundo empezaba en agosto, septiembre más bien. Ya en septiembre empecé a planificar el estudio de las 9 materias, ¿sí? Y vos me decís, pero con tanto tiempo de anticipación, sí, porque a vos te va a pasar seguramente entre la cursada, entre el trabajo, que la mayoría sucede esto, cursada, trabajo, y otras obligaciones familiares y la casa en donde vivas, obligaciones domésticas, vas a tener poco tiempo. ¿Cuál es la clave entonces? Anticiparte y empezar a estudiar aquellas materias que te van a llevar muchísimo más, las más pesadas. Y en la medida de lo posible, empezar a elaborar resúmenes, síntesis o la forma que tenga, pero empezar a digerir el material y ponerte un plazo de estas 9 materias, cuáles son las que más me van a llevar tiempo. Yo había hecho eso, empecé con las 2 más pesadas, creo que eran contenidos culturales y otra más que no me acuerdo el nombre. Empecé con tiempo, empecé a hacer resúmenes, empecé a hacer proyecciones sinópticas, que es lo que yo enseño. De tal manera que, promediado el segundo semestre, ya las materias más pesadas las tenía digeridas, solo me tocaba repasar y estudiar. Y después las más livianas, las que eran presentar un examen, presentar una monografía, perdón, y defenderla,
las que tenían poco material de estudio, las que se estudiaban solo a partir de los apuntes de clase, esa la pude resolver más fácil. ¿Cuál fue la situación final? Que me encontré a principios de diciembre con el material más complicado digerido, ¿sí? En noviembre y diciembre me encontré con que el panorama estaba bastante controlado. ¿Esto quería decir que podía estudiar todo a la perfección? No. Y este es otro punto muy importante. Muy difícil que llegues para un examen a estudiar todo de manera perfecta. Primero, no vas a poder por falta de tiempo, no vas a poder por cuestión de cansancio, no te va a dar la cabeza para estudiar tanto. Y tercero, no es necesario saber todo para aprobar un examen. Si vos aprendés a identificar qué es lo esencial de cada asignatura, te puedo asegurar que todo se reduce, cada asignatura la podés reducir a un 25-30%. Entonces, es cuestión de mucha estrategia, ¿sí? No es que te vas a tener que comer todos los libros y no vas a encontrar tiempo en el mundo para hacer eso. Pero si aprendés a identificar dónde está lo esencial de cada asignatura, entonces tenés la mayoría de las cosas resueltas. ¿Sí? Y luego, ¿cuál fue el, si se quiere, el sprint final o la estrategia final para aprobar esta materia? Precisamente de los turnos, de las fechas de llamado para rendir esos exámenes en general, en la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, de una asignatura dentro de un mismo turno, por ejemplo, diciembre, tenés dos fechas, 1 y 12 de diciembre, 2 y 18 de diciembre. ¿Qué hice? Me dividí también esos dos fechas posibles entre más pesadas y más livianas. Es decir, por ejemplo, en el primer turno del llamado, en el primer turno de diciembre, en la primera camada de fechas, puse cuatro, de las 9 puse cuatro asignaturas, 4 y 5 hice, o 5 y 4, no me acuerdo bien. Pero la cuestión es que me dividí, dos pesadas, dos livianas, y después tres medianas y dos más livianas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso también, en un primer turno te colocas algunas y en un segundo turno, dentro de la misma fecha de diciembre, mezclas, no dejas todo lo más pesado para el final porque a medida que va pasando el tiempo y va pasando el tiempo de estudio, te vas cansando y eso lo tenés que tener en cuenta. Cuando te vas acercando a las fechas finales o el último tramo del estudio, sobre todo cuando estás cerca de las fiestas, que venís acumulando el cansancio de todo el año, también tenés que tener una visión estratégica. Es decir, voy a estar cansado o cansada, me tengo que programar de tal manera de tratar de sacarme de encima en las primeras fechas lo más pesado de todo. Para después ir más tranquilo con asignaturas que sabés que van a plantear a priori menos dificultades para aprobarlas. ¿Sí? Se me está haciendo un poco largo este video, pero voy a seguir en una segunda parte. Acá en este video ya te di un montón de recomendaciones para aprobar. Se pueden aprobar, se pueden rendir muchas materias al mismo tiempo si te organizas. Si encontrás una forma adecuada de estudiar, aquí te voy a dejar el enlace de la que yo apliqué y la que enseño en el curso online de técnica de estudio que tiene mi tutoría, pero se puede hacer con cualquiera mientras esté bien organizado el tiempo, bien programado y sobre todo que seas fuerte de mentalidad. Vos a un examen no vas a pedir piedad, no vas a pedir clemencia, sino que vas a demostrar lo que sabes. Lo puedes hacer frente a cualquier mesa examinadora. Tenelo presente y nos vemos en el próximo video que seguramente te voy a seguir contando cómo hice para probar estas 9 exámenes finales.